Entonces, ¿por qué es importante registrar? Yo acá les voy a dar simplemente unos pequeños ejemplos, no voy a entrar a detalles con cada uno, de los indicadores que dice esta norma técnica en rehabilitación, ¿no? Los indicadores para evaluar las unidades de medicina de rehabilitación, que en verdad deberían ser unidades de rehabilitación donde no solamente está el médico físico al mando, sino todos los profesionales trabajan a la par para la salud del paciente, es cuántas terapias, cuánto el porcentaje de extracción de terapias, el porcentaje de complicaciones, el porcentaje de pacientes que completan. Todo esto tiene que estar registrado para este tipo de indicadores, ¿no? El promedio de pacientes de rehabilitación por sesión, tenemos que ver el porcentaje de pacientes rehabilitados, que es la cantidad de pacientes que son dados de alta y se rehabilitan entre todos los pacientes que reciben rehabilitación, ¿no? Igual las tasas de deficiencia, tasas de discapacidades, porcentajes de ayudas biomecánicas para pacientes con discapacidad, porcentaje de integración de niños que han sido dados de alta, porcentaje de adultos que han sido integrados laboralmente y han sido dados de alta, ¿no? Entonces son indicadores que tenemos que tener, no necesariamente, o sea, como rehabilitación se trata de todos los pacientes que son tratados en una unidad de rehabilitación, pero también tenemos que manejar nuestros propios indicadores similares en terapia física. ¿Cuántos pacientes que son dados de alta de fisioterapia son integrados a sus colegios, ¿no? ¿Cuántos pacientes que son tratados por los fisioterapeutas y son dados de alta se integran a su trabajo, ¿no? ¿Cuántos adultos? Entonces son ciertos indicadores que debemos empezar a generar de manera independiente como profesionales para ver cuál es nuestra eficiencia laboral y de esa manera poder empoderarnos también como profesionales. Bueno, agradezco a todos los que están presentes y ahora sí habla el micrófono para las preguntas, alguna duda que pueda haber. Ah, claro, como dice Ferela, significa que los fisioterapeutas no solo hacemos rehabilitación, nosotros somos parte de un equipo de rehabilitación, pero nosotros tenemos nuestra propia práctica profesional. Nosotros hacemos, el término adecuado que se utiliza en las referencias internacionales es telefisioterapia o fisioterapia en telesalud, que es la profesión aplicada a lo que es telesalud. Y dentro del marco detrás, porque el fisioterapeuta puede hacer telemonitoreo, el fisioterapeuta puede hacer teleorientación, el fisioterapeuta puede hacer teleconsultas, y el fisioterapeuta también puede hacer telerehabilitación. Es un área más de trabajo del profesional. No es exclusivo, ni solo nosotros podemos hacer, no es que solamente podemos hacer eso, ¿no? Nosotros trabajamos dentro de un marco más grande. Nosotros hacemos telesalud, porque hacemos telecapacitación, hacemos telegestión, hacemos teleyec y telemedicina en sí mismo, ¿no? A ver, ¿alguien levanta la mano? ¿Alguna consulta? Ahí está. A ver, las escucho. Amelia Cruz. O Silvia también creo que quiere hablar. Silvia Sandoval. Licenciada Silvia. ¿Aló? ¿Aló, sí? ¿Aló? Sí, ¿Me escucha? Silvia. Sí, sí, lo escucho. Sí, sí, sí. Nosotros somos fisioterapeutas, y bueno, yo soy fisioterapeuta de PADOMI, ¿cómo se llama? De salud, y nosotros estamos en camino a llevar estamos llevando en camino un proyecto para hacer la teleterapia. Nosotros hacemos terapias a domicilio, ¿no? Entonces, con estado de emergencia por el COVID-19, estamos en camino a hacer un proyecto para teleterapia. Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, esto recién se está iniciando, recién está en camino y no tenemos ningún documento, ¿no? Para iniciar este tipo de teleterapia o los documentos que se necesitan para realizar tanto el consentimiento informado como la introducción al paciente, todo eso. Entonces, ese tipo de documentos, ¿dónde cómo queremos como una guía, ¿no? Uh-huh.
Claro, en el para caso, poder llevar a cabo este tipo de tratamiento, porque estamos nuevos en eso, ¿no? Y estamos tratando de llevar a cabo este proyecto. exacto. Eh, Padomi ya empezó a trabajarlo de manera muy independiente, ya han comenzado a hacer sus trabajos, han comenzado a practicar, a implementarlo, pero sí Mm. existe un documento, un proyecto que se ha mandado a los gerentes Sí, de la a gerencia. gerentes, Entonces, ese sugerir. documento sí existe, está Ya. debidamente presentado, se ha considerado de que en Padomi se va a incluir el consentimiento informado. Como les digo, los documentos se están generando, es probable que dentro de esta semana ya se ordene un poco más. Si bien ya lo están trabajando, como le digo, Mm. en todos los servicios recién están estructurando la parte administrativa del servicio, los registros, pero sí, ya existe un proyecto que se ha presentado para, para organizar el flujo de atención. La ventaja que tiene Padomi, y eso se lo quiero comentar también, y me lo podría confirmar luego la licenciada Silvia, es que ellos tienen un celular. A diferencia de los otros fisioterapeutas que están en su casa sin ningún acceso a la historia clínica del paciente, la ventaja que tiene Padomi, y por eso ha sido mucho más fácil que empiecen a trabajar, es que ellos tienen un celular que les da el hospital, que les da Padomi, un celular donde ellos Ujú. pueden Sí. acceder a la historia clínica del paciente. Entonces, ellos en su celular acceden a la historia clínica del paciente, pueden ver sus exámenes de radiografía, de laboratorio, pueden programar la cita del paciente, pueden ingresar ahí cuál es su diagnóstico CIE-10, pueden ingresar los procedimientos que le hacen, por ejemplo, agentes físicos, ejercicios. Entonces, esa es una ventaja que tiene Padomi que es muy interesante, que ya tienen un aplicativo celular por el que ellos registran las atenciones y los procedimientos que trabajan. Lo único que están organizando ahora básicamente es la documentación o cómo se va a trabajar, pero ellos tienen ya el acceso a la historia clínica de cada paciente, ¿no? Así es. Usted ya Sí, comenzó, podría- licenciada, ¿nos podría comentar si usted ya hizo alguna llamada, tiene alguna experiencia? sí, sí, casualmente estamos ¿cómo se llama? Esa fase, digamos, primera de la información al paciente, de comunicarnos con pacientes que ya hemos, estado atendiendo, ¿no? Antes de este aislamiento. Entonces, con la confianza de que ya algunos los conocemos, hemos hecho las llamadas, hemos concertado un día y una hora para poder hacer la teleterapia, informándole, por supuesto, al familiar, porque con quien más se habla es con el familiar, que es el cuidador, ¿no? Y muy buenas reacciones de parte de los familiares y también del paciente. Los pacientes también se alegran de vernos porque ya los hemos estado tratando y nos conocen, ¿no? Entonces, se le explica, comenzando porque es un piloto, ¿no? Exacto, un piloto. Y No ese, es un, sí, así es. Entonces, exacto, todavía no es una cosa bien definida. Con respecto, también me refería a la documentación en cuanto como dice tu colega, la documentación de la firma del paciente, del consentimiento, cómo demostrar que estamos haciendo la teleterapia ante la institución, porque nosotros al principio hemos grabado los videollamadas para poder presentarlas a la sugerencia para que vean lo que estamos haciendo, ¿no? El- el- exacto, la teleterapia que consentida por el familiar, por el paciente, ¿no? Y cómo se lleva a cabo, que sí, no es tan difícil, digamos, hacerlo desde la casa con el paciente, ¿no? No es tan difícil. exacto. Para después darle pase a la licenciada Miriam, quería comentarles más que nada como una experiencia que tuvimos en Padomi, es que cuando se empezaron a presentar estas propuestas de telesalud o fisioterapia en telesalud para Padomi, la gerencia decía, que en Padumi habían fisioterapeutas que no eran tecnólogos médicos, no eran de laboratorio, y era como que, claro, es que nosotros somos tecnólogos médicos. Ah, pero pensamos que eran solo de laboratorio, por eso es que dice que ni siquiera nos habían mapeado, ¿no? Entonces, es importante a veces que cuando presentemos los proyectos realmente lleguemos a un nivel más arriba, porque muchas veces nuestros jefes directos saben que existimos, pero, pero realmente donde toman las decisiones, que es en una dirección o en una gerencia, no nos conocen. Entonces, siempre es bueno que a ellos les presentemos también las propuestas, diciéndoles, somos fisioterapeutas y trabajamos bien. Como usted lo ha dicho, licenciada Silvia, podemos trabajar muy bien con las videollamadas, haciéndole tratamiento a ciertos pacientes que ya tengan cierta confianza con nosotros, que no estén en situación de emergencia o una situación de salud grave. Entonces, esto ya lo hemos hecho, lo podemos seguir mejorando y si a la larga nos ayudamos
ayudamos a que nos den más inversión para este servicio, podemos generar mejores resultados. Ahora sí, licenciada Miriam, la escuchamos. Muy buenas noches, soy la licenciada Miriam Berní, yo también trabajo en Padomi. Y bueno, sí, interesante toda la capacitación que nos está brindando la licenciada, muchas gracias. Que nos ayuda obviamente a enmarcarnos en lo que venimos sustentando, ¿no? Que es el trabajo en lo que es trabajo remoto en este caso. Si bien es cierto que tenemos algo avanzado con respecto a lo que es el trabajo en Padomi y que tenemos ciertas facilidades, por decir así, tecnológicas, bueno, estas aún no han sido aprobadas, ¿no? Y es una de las mayores preocupaciones porque desde abril, todo abril no hemos tenido atención de pacientes, ¿no? Es más, se nos llamó como a la quincena más o menos para ir a lo que es la sede central, pero apoyar en la toma de sangre, de muestras, pensando en ese mismo concepto de que al ser tecnólogos médicos, pues podíamos ejercer esa labor, ¿no? Obviamente que logramos que obviamente esto pueda revertirse y se nos pueda considerar en el teletrabajo en la parte de lo que es la terapia física, pero aún todavía está en trabajo, en proceso. Otra de las ventajas que tenemos es que, si bien es cierto, nosotros podemos programar hasta 3 pacientes por día, el requerimiento, obviamente, al estar en el domicilio es de mucho más pacientes, ¿no? Inclusive de 10 pacientes por 30 minutos, aproximadamente, ¿no? Sí, la licenciada Silvia, el licenciado Hugo Sarrot y otros licenciados más ya han empezado a llamar a sus pacientes y a enviar algunos reportes que son muy favorables para ver cómo es que se puede dar todo este proceso, ¿no? Y a ver, Padomi, acá. Quería compartir. Sí, quería agregar una partecita, lo que justo hablaban los colegas en el chat, que si bien es cierto va a ser trabajoso el tema de la estandarización, yo creo que esto va a tener que tener algunas etapas posiblemente. Esto nos va a facilitar medir mejor nuestra intervención, ¿no? La eficacia y sacar más datos a ese nivel. Obviamente eso va a facilitar investigar, ¿no? Tener información para poder investigar, porque ya estamos más estandarizados, que es algo que siempre se ha querido y siempre se ha soñado a nivel de salud, ¿no? Sobre todo el tema de fisioterapia, ¿no? Y creo que ahí, si nosotros podemos implementarlo a nivel de salud, y a nivel, tal vez primero, tal vez en Padomi, o las sedes, o a donde ya estén avanzando también, esto nos va a permitir inclusive intercambiar información, tener datos más epidemiológicos más validados, más sensibles, ¿no es cierto? Y obviamente saber lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorar también, ¿no? Para nosotros en este caso, ¿no? Solamente para comentar lo que era investigación, si bien podemos trabajar con Excel, ya si algún colega está más interesado en que el formato de registro digital no sea un Excel, sino algo que le ayude mucho más a investigar dentro de su servicio, hay una herramienta que es EpiInfo, ¿sí? Esta plataforma, como les voy a compartir acá, te permite crear formularios, ¿no? Dentro de crear formularios yo puedo poner el servicio, el DNI, nombre, fecha de nacimiento, y después, si yo pongo clic en un lugar, puedo ingresar a otro tipo de ficha, ¿no? Primer contacto, puedo generar otra subencuesta, ¿no? Y es como le digo, realmente es una herramienta que es cuestión de que comiencen a curiosear, los que les gusta investigación, los que les gusta trabajar, es una manera de crear formularios, y luego, a ver, les voy a compartir acá nuevamente esta entrada, ¿no? Es gratuito, es completamente gratuito, no hay ningún módulo que es para pagar, o sea, ningún plan para pagar. Puedes crear formularios, puedes ingresar información a estos formularios que tú has creado. Con la información que generas puedes crear mapas, que es la georreferenciación, que le comenté la vez pasada, que ahorita en Perú no puedo generar muchos datos o muchos mapas de georreferenciación porque no tenemos datos de fisioterapia. En el mejor de los datos tenemos números de registros de discapacidad, de personas con discapacidad. Luego, cálculos estadísticos y por último lo que es el análisis en sí, ¿no? Entonces, si alguien quiere ver, y bueno, este es el análisis básico y el otro que es con generar gráficos, ¿no? O sea, con los datos registrados generar gráficos. Entonces, esa es una manera muy simple y didáctica
Tal vez al comienzo puede ser complicada, pero hay muchos tutoriales en YouTube para que puedas